Era un rey que, que anhelo yo llegar a ser como ese rey. Era exagerado. Era wow. O sea, todas las cosas buenas que hizo, que bueno, yo los incentivo a que lo lean porque... Y dijimos que íbamos a hablar de otro rey, que siempre le tiramos piedras porque al final él, en el fin de sus días, ¿verdad? Cuando le dijeron que sus hijos iban a sufrir, él aceptó esa palabra como buena. Pero Ezequías hizo cosas muy, muy buenas. Muy, También. muy buenas. Que fueron muy agradables al Señor. Y eso es lo que les quería compartir hoy. Que le queríamos compartir hoy. Mire, en Segunda de Reyes 18 dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, Ezequías, hijo de Acaz, comenzó a gobernar Judá durante el tercer año del reinado de Oseas en Israel. Tenía 25 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 29 años. Su madre se llamaba Abías, hija de Zacarías. Y voy a parar ahí, porque fíjese que, así como con Josías, ¿qué significaba Josías? Y la madre era La mamá significaba la que ama, la sí. que ama. Y él es Dios, ya les quedé mal yo, hermanos. Ya se lo Búscamelo, busco. porfi. Y en este caso, Ezequías, y les voy a dar el numeral para que ustedes también lo busquen, de la H2396, Ezequías significa Jehová es mi fuerza. Josías, Jehová Jehová ha sanado. sanado. Amén. Eso era Josías. Y ahora Ezequías, su nombre significa Jehová es mi fuerza. Fíjese. Y más interesante aún lo que significa Abías. Hay dos connotados, porque si alguna vez ustedes lo buscan y dicen, no salió como decía la hermana, bueno, está el H21 de Abí y el H29 de Abías. Según mire, el diccionario. según el diccionario, y mire lo que significa, Jehová es mi padre. Aleluya. Mire qué lindo. Entonces una madre para la que Jehová era su padre, crió un hijo para el que Jehová era su fuerza. Aleluya. Mire qué lindo. Yo cuando lo vi dije, Padre Santo, si es que todo tiene una razón. Pues miren, el versículo 3 dice, Ezequías hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, igual que su antepasado David. Quitó los santuarios paganos, destrozó las columnas sagradas y derribó los postes dedicados a la diosa Cera, que el Señor la reprenda. Hizo pedazos a la serpiente de bronce que Moisés había hecho, porque la gente de Israel seguía ofreciéndole sacrificios. Y voy a parar aquí porque yo creo que la mayoría lo conocerá, pero en pos a los que posiblemente no. Esta serpiente, cuando estaban en el desierto, una plaga, puede decirse, ¿sí, no? Y salían serpientes y picaban y morían. Entonces el Señor mandó a Moisés a poner en el madero a una serpiente de bronce, ¿verdad? Y el que cuando era picado por una serpiente de esa plaga, tenía que voltear hacia el madero. Tenía que verla. Y era sanado. Y era sanado. Entonces, a la gente se le olvidó la verdadera razón de esto. Y ahí sí quería parar un poquito. Porque muchas veces, y pasándolo un poquito más contemporáneo, hermano, para que me entienda, viene un ministro usado por el Señor, levantado por el Señor, y le interpone manos a alguien y lo sana, por ejemplo, ¿verdad? Y entonces, ay, es que me sanó el hermano Chiquili 4. Vale, vamos a decir, para no decir nombre. Sí, o sea, me sanó y se nos olvida que realmente él fue un instrumento, que es un siervo, pero que solo es un instrumento que el Señor utilizó para sanar, ¿verdad? Y entonces, cuando yo lo leía, digo yo, él vino entonces como se dio cuenta que la gente ya estaba idolatrando al ídolo doméstico, vamos a decirlo así, la destruyó también, ¿verdad? Y bueno, es una llamada para nosotros, hermanos, a no idolatrar ni cuestiones de bulto, porque a veces hablamos del mundo y ya sabe que yo cuando hablo siempre hablo de nosotros, de los cristianos. Los cristianos Sí, somos malos. somos tremendos. Pero también hay que derribar de nuestra mente y de nuestro corazón la idolatría a personas, ¿verdad? Porque a veces pensamos que es así.
es que tal hermano o tal hermana o tal pastor o tal profeta, lo que sea, sí siervos, pero tenemos que acordarnos que solo son instrumentos, ¿verdad? Yo quiero aportar algo para todos, ¿verdad? Los que nos acompañan, ahí miro que está una muchachita que yo quiero mucho, te mando un abrazo Sara. a Sara. Te hemos visto, Sara. Sara. Y entonces pasa muchas veces, incluso lo he vivido en iglesias de Júpiter y Saturno, Y en el donde turno. hemos pastoreado. Tal vez invitamos a X pastor, ¿verdad? Ujú. Y entonces todo el mundo quiere que el pastor que vino de visita ore por ellos. Claro. Y luego, a nosotros, yo no soy celosa, ni mi esposo tampoco, porque Doy cada fe. uno sabe el don y el ministerio al que el Señor nos ha llamado. La Biblia dice que los dones y el llamamiento son irrevocables, Irrevocable, amén. pero el detalle está en que viene la gente y empieza a idolatrarlos. Ay, pastor, yo quiero una foto, por favor, pastora, Para el Facebook. una foto para el Facebook. Y el pastor quizás ni va a volver, ¿me entiende? Claro. Entonces yo se lo digo así porque yo recuerdo Sí, es a mi idolatría. madre espiritual. Ella siempre nos enseñó eso. Cuidadito como anden pidiendo fotos, porque van a quedar como estampilla pegada en aquella esquina, así. ¿Por qué? Más clarito. A ver, ¿por qué? Claro. Porque evitábamos la idolatría. Y entonces esa es una parte de la que yo amo de Adulán. Claro. Todo lo que yo aprendí allí, o sea, yo puedo ver a San Caralampio, que el Señor lo usa, gloria a Dios. Yo digo, si usó a la burra, ¿Cómo no va a usar un siervo? Claro. va a usar a una persona. Claro. Pero lo que dice la hermana, tenemos que tener cuidado y no estar, ay, que la hermana me profetizó y mire, se cumplió la profecía. Gloria a Dios que se cumplió, gloria a Dios. Pero guarda tu boca y guarda tu corazón, porque así vas a sacar adelante al único que merece la gloria, que El se Rey de llama Reyes, Cristo Jesús. Amén. Amén. Puedes seguir. Sí, fíjese que les quería leer Filipenses 2:13. Dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Que a veces decimos, es que no puedo o porque son ritos y ceremonias que se han aprendido de tiempo. De pequeños. El Señor pone el querer y el hacer. Por eso se lo quería leer, ¿verdad? Filipenses 2:13. Pues sigo con Ezequías. Deme un segundito, hermano. Porque aquí tengo otras cositas bonitas. De él. Bueno, dice Ezequías, el versículo 5. Ezequías confiaba en el Señor, Dios de Israel. No hubo nadie como él entre todos los reyes de Judá, ni antes ni después de él. Bueno, Josías que lo superó después, pero Josías estaba después. Permaneció fiel al Señor en todo y obedeció cuidadosamente todos los mandatos que el Señor le había dado a Moisés. Mire, hermano, porque cuando usted se pone a ver los reyes, ¿verdad? Hay de todo, hay de todo. Pero Hubieron aquí, de reyes a reyes. Sí, hubo cada rey. Pero aquí dice que obedeció todos los mandatos de Moisés, que en ese entonces era la ley que estaba, ¿verdad? Dice, por eso el Señor estaba con él. Y Ezequías tuvo éxito en todo lo que hizo. Y mire lo que dice, se rebeló contra el rey de Asiria y se negó a pagarle tributo. Y aquí es donde empieza la historia, sí. Conquistó otros territorios y demás. Voy a bajar un poquito porque lo que les quiero... Aquí está. Cayó Israel. Bueno, vamos a quedar con Judá. En el versículo, o sea, siempre en Segunda de Reyes 18, pero en el versículo 13, qué casualidad el 13, ¿va? En el año 14, sí, en el año 14 de reinado de Ezequías, Senaquerib, rey de Asiria, atacó las ciudades fortificadas de Judá y las conquistó. Entonces el rey Ezequías envió el siguiente mensaje al rey de Asiria que estaba en Laquis. Oiga bien, yo he actuado mal, dice Ezequías al rey de Asiria. Si tú te retiras,
te pagaré cualquier tributo que exijas. Así que el rey de Asiria exigió un pago de más de 10 toneladas de plata y 1 tonelada de oro. Para reunir esta cantidad, de rey Ezequías usó toda la plata que estaba guardada en el templo del Señor y en el tesoro del palacio. Hasta quitó el oro de las puertas del templo del Señor y de los marcos de las puertas que había revestido de oro, y se la dio al rey de Asiria. Mire lo que le voy a decir antes de hablar yo. El rey de Asiria Era mal. era tan perverso porque le pagaron el tributo que él había pedido, pero más sin embargo mandó asediar Jerusalén. Se lo voy a resumir, el versículo 17 y antes de llegar al 18. ¿Y por qué voy a parar aquí? Hermanos, nunca, mire lo que, y el nunca es un absoluto como el todo. Nunca podemos confiar en la palabra del enemigo, porque no va a cumplir. No va a cumplir. Jamás. Y vamos a hacerlo un poquito contemporáneo y que no le vaya a caer mal, hermano. Falta para la Santa Cena, ¿va? No, ya solo quedan 9 días. Pero cuando hablamos de enemigos, acuérdese que nuestra lucha no es contra sangre y carne, pasándola hacia nosotros, ¿verdad? Nosotros no podemos confiar en la palabra de alguien que no sea cristiano cuando nos hace una promesa de este tipo. Quiero No sé. aportar algo. Sí, dígalo porque... Sí, porque dígalo. después se me va a escapar. Dígalo. Antes que nada, saludo al hermano Jorge, dice ahí, ¿verdad? Jorge Herrera. Sí, Jorge Herrera. Hermano, Dios lo bendiga, le mandamos un abrazo, que el Señor multiplique todo lo que toca y todo lo que necesita le sea provisto en el nombre de Jesús. Amén. Estamos viendo la maldad de este rey. Muchas veces nosotros tenemos enemigos que están ocultos y a veces los tenemos en nuestra casa y a veces los invitamos a pasar. También. Pero, o sea, los invitamos a pasar como que véngase, venga. Yo no soy enemiga. Ella es mi hija espiritual. Dios lo sabe, en el nombre Amén. de Jesús. La voy a poner como ejemplo. Venga, pase adelante. Y entonces vengo yo, por ejemplo, no lo tengo, pero en el cielo sí lo tengo. Entonces tengo mis tesoros y vengo yo y ella tal vez, o sea, no ha sido leal. Estamos viendo esto ejemplificando al rey. Exacto. ¿Verdad? Sí. Entonces abrimos la puerta de nuestro corazón o de nuestro hogar. Amén. O de nuestra casa. Hay momentos, hermanos, de que con solo que usted le diga a alguien, vieras mi esposo qué lindo es, vieras qué cariñoso, ay, vieras. Y le dicen a uno, ¿por qué no se muere rápido para que me quede yo con él? Ahí, hermano, ahí, en eso que ella está diciendo, sí. Ahí entró el enemigo. Y nada es eso, que entró y se fue a traer a Malek para robarnos lo que tenemos. Que el Señor lo reprenda. Sí, entonces sí. Es un ejemplo y sobre todo es un consejo. Si tienes las muchachas que son jóvenes, ¿verdad? Que se hacen de amigas que ni siquiera conocen, que nunca han visto. Y yo digo, Dios mío, ¿qué estás haciendo, muchacha? Así como los inditos, ¿verdad? ¿Qué estás haciendo, muchacha? Y no solo eso, los novios. Después terminan de enemigas. Dígame si no. ¿Cuántos casos hemos visto, hermano? Yo no tengo un año de estar pastoreando. Yo pastoreo desde que... Como el lobo. Qué mala, la coyote. Entonces, como el lobo, me refiero del no por otra cosa. El lobo de Caperucita, que no se la comió ni a ella ni a la abuelita. Sí, no, que no le estoy diciéndolo a usted. no, digo, no, para que no se malinterprete. Pero ¿verdad? ¿qué pasa eso? Sí, que ¿sabe? Es terrible. Entonces tenemos nosotros que guardar en el corazón lo que Dios nos ha dado. Si Amén. Dios te dio una promesa para ti, guárdala. Cerradita y guardada. Exacto. La llave al mar. Se acabó. Amén. Y espera la promesa en el tiempo, porque si Dios la dijo, va a llegar. Amén. Y en el tiempo del Señor. Exacto. Ya la interrumpí. No. Si es que estamos aquí aportando. Si es que me llama mucho la atención, porque imagínense que
Y le voy a decir una cosa. Aquí voy a hacer otro paréntesis que En el 17 él está. dio las cosas del Señor, lo que decía usted, los tesoros. Los Porque- enseñó, es que lo peor fue que no, los enseñó y pero- luego los dio. No ha llegado a ese punto. Ah, Todavía no lo ha enseñado. Esto es antes. Él, como el rey de Asiria, le pidió tributo y no había tanta tonelada de oro ya como... Es que esto no era como cuando el reino de Salomón, mm, ¿verdad? ya se había Entonces vino acabado y el fue a oro. sacar el oro y la plata del templo, Lo sagrado. lo sagrado. Entonces cuando usted decía de las promesas, porque para nosotros las promesas del Señor tienen que ser sagradas. Fíjese Tienen que no que se las ser podemos como el compartir. oro. Es más, a veces no se las podemos compartir a gente que diga que es cristiano. Mm, Que todos, mire, el que diga que es cristiano, lo que sí tenemos seguro es que eso es salvo porque aceptó a Cristo, ¿verdad? Y no es que estamos creando enemistad, que Dios nos guarde. Pero hay cosas que, por ejemplo, usted tiene que tener una persona de confianza o alguien que lo ministre a quien sí le puede contar. Por ejemplo, yo puedo ir y le digo, es mi nana. Le digo, fíjese que o el Señor me dijo esto, o me mostró esto, o me jaló las orejitas por esto, porque también me jala las orejas. Y yo también se las jalo extra. ¡Doble! Y triple, porque no estamos poniendo aquí al pastor. Pero lo que le quiero decir es eso. Pero él vino y bueno, para hacer las paces con este, que era el enemigo, le dio las cosas del Señor. Y eso no lo podemos hacer, hermanos. Como consejo se lo digo. Y bueno, está plasmado aquí en la Biblia. Si dice la Biblia que el Antiguo Testamento es una sombra y figura para nosotros. ¿Verdad? Donde es que Así están, es. hay 6 versículos y siempre se me olvida para no decirlos mal. Ya se los voy a decir al final porque los tengo por aquí. ¿Qué Pero quiere decir? no, que la Biblia, el Tiene Antiguo 7 Testamento, ángulos. no, Que es figura y eso. sombra del nuevo. Del Nuevo, Ya exacto. se lo digo. O sea que es para nosotros, ¿verdad? Pues mire, sigo. En el 17 llaman al rey y me voy a saltar al 19. Entonces el jefe del Estado Mayor de rey asirio le dijo que transmitieran a Ezequías un mensaje, porque Ezequías mandó unos mensajeros, no fue él, claro está. El rey de Asiria dice, ¿en qué confías que te da tanta seguridad? ¿Acaso crees que simples palabras pueden destruir la fuerza y la capacidad militar? Altanero, el enemigo, ¿va? ¿Con quién cuentas para haberte rebelado contra mí? Mire cómo transversa todo, porque Ezequías cumplió el tributo. Aquí ya no estaba rebelándose. No. Aquí ya no estaba rebelándose, él cumplió el tributo. Y le pregunta en quién confía. Y mire cómo es. Hay un dicho popular, esto no es Biblia, por favor, no me vayan, que dice, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. No sé si lo ha escuchado usted, que no es verdad, hermano, no lo vayan a hacer. Pero no me lo sé, no lo sé decir. O sea, el enemigo El de mi enemigo es mi enemigo amigo. de mi Eso no es enemigo así. es mi Ya le digo, amigo. no, esto no es Biblia. ¿Por qué se lo digo? Porque este hombre aquí sí lo está poniendo. Mire lo que dice. ¿Con quién vas a, con quién, con Egipto? O sea, le dice, ¿te vas a unir con Egipto? Y le dice, será como una caña que se quiebra bajo tu peso y te atraviesa la mano. Porque el faraón rey de Egipto no es nada confiable. Mire. O sea, Se estaban echando tierra entre ellos. entre ellos mismos. Pero como le digo ese dicho, o sea, el enemigo, De mi enemigo. es dice mi el dicho amigo. popular, que en este Eso caso... no es Biblia, Eso no es hermana. Biblia. No, Es un no. ejemplo. Fuera. Es un ejemplo, ¿por qué le digo? Porque él sabía que Judá tampoco era amigo de Egipto. Pero como para amedrentarlo y para achicarlo más, ni con ese que es enemigo mío también, porque era enemigo de Asiria también, te puedes juntar ni ese te va a ayudar. Mire cómo es el enemigo. Trata de confrontar con gente con que usted ni siquiera tiene conflicto. Ese es el punto al que quiero llegar. Y lo que hace es que nos envuelve como en una hoja de Claro, tamal. va hablando, va hablando. como en una hoja de tamal, ¿verdad? Que ahí se pone la masa, el que le gusta, nosotros hemos vendido tamales. Yo los quiero dulces con pasas, yo los quiero salados con más sal, póngale, con más carne, los quiero aquí. Y entonces eso se va envolviendo y el enemigo, que Dios lo reprenda, trabaja de esa manera. Confundiendo, exactamente. Encontré en Colosenses 2:17, Ahí está. Dice, cosas que solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. El contexto se lo leo rápido, dice, sí. Por tanto, que nadie se constituya en vuestro juez con respecto a comida o bebida, o en cuanto a día de fiesta o luna nueva o día de reposo,
porque solo cosas que solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. O sea, esto que pasó en el Antiguo Testamento es sombra y figura para nosotros y para los que estamos todavía en el Nuevo Testamento. Claro. ¿Verdad? Es así. Entonces, nosotros, hermanos, tenemos que ser muy cautelosos. La Biblia dice que hay que ser astutos como la serpiente y mansos como la paloma. Amén. Así que la astucia que tiene, que Dios la reprenda, nosotros la vamos a usar para el reino, para ganar el reino, para Amén. Conquistar, porque hermano, a veces los pleitos no son con los hermanos, sino que nosotros mismos, a veces por una pastilla estamos peleando en la casa. No, que yo quería, ¿cómo se llama esta? Frenador, porque es que hasta me quita la gripe y tiene fenilefrina. Y el otro dice, es que yo no puedo decir así en la farmacia, mejor anotarme. ¡Qué barbaridad este hombre! O sea, hasta entre nosotros, hermano, cuando Dios nos llama, lo que decía mi esposo el domingo, que hay que buscar la paz. ¿Por qué la buscamos? Porque no la encontramos, hermano. No la encontramos. Por lo menos procurar. Entonces procurar, porque dice, bienaventurados los que buscan la paz, Amén. Porque ellos serán llamados hijos de Dios. Puede continuar, ya la interrumpí bastante. No, eso no es interrupción. Dice, mire. R que te interrupción. No. Espéreme, que hay un hermano ahí, mire, hermano. A ver. Armando Rodríguez. Javier Armando. Hermano Javier, espero que ya no esté comiendo sal, que en 4 días ya haya acostumbrado al hermano a dejar, estuvo ingresado. Ay, Padre Santo. O sea, usted como médico sabe, estuvo ingresado. No sé, pero no sabía que estaba ingresado. Pero imagínese ingresado ya a estas alturas, ya tiene que estar adaptado. 0 Coca-Cola y 0, como dicen en Honduras, nadie come sin Coca-Cola. No sean como Ronaldo. Usted tome Coca-Cola. Ay, Dios mío. Dios bendito, perdóname, Padre, porque no puedo ser seria, Señor. Bueno. Siga, mi amor, siga. Bueno, mire, dice en el versículo 22, ay, Señor, perdón. Dice, mire lo que le dice el rey ¿Por cuál va? Por el 22. Se saltó al 22. Sí, del 20 al 22. Ay, esta cosa. Dele. Dice, tal vez me digas, confiamos en el Señor nuestro Dios. Esto lo está diciendo el enviado del rey de Asiria al pueblo de Israel, ¿verdad? Ezequías. Mire lo que dice. Tal vez me digas, confiamos en el Señor nuestro Dios, pero no es él a quien Ezequías insultó. Mire qué mentiroso es el enemigo. ¿Acaso no fue Ezequías quien derribó sus santuarios y altares e hizo que todos en Judá y en Jerusalén adoraran solo en el altar que hay ahí en Jerusalén? Y entonces voy a parar aquí. El enemigo es mentiroso. Y ya después de que ha confundido, de que ha transversado, que te ha enemistado, aún con los que no son ni amigos de él, viene y se echa la primera mentira, porque dice más después. Lo que le está diciendo es mentira. Ezequías derribó todos los altares de todos los dioses paganos y con D minúscula. ¿Pero para qué? Para agradar a Dios. Y este viene y dice que Ezequías insultó a Dios derribando sus altares. Mire cómo es el enemigo. O sea, el enemigo confunde, miente, enemista. Y ya va a ver más adelante, habla nuestro idioma. Ya va a ver por qué se lo digo. El enemigo muchas veces conoce más Biblia que nosotros. Y quiere negociar. Es un negociador porque aquí es que yo tengo las Américas. ¿Sí? Y al final dice en la Biblia de las Américas, en el 23 dice, mire cómo es de cínico, que el Señor lo reprenda. Burlesco, sí. Ahora pues, te ruego que llegues a un acuerdo con mi Señor, el rey de Asiria, y yo te daré 2000 caballos, si por tu parte puedes poner jinetes sobre ellos. O sea, es un transero, hermano. Pero no solo eso, pero es que se está burlando, porque le dice, te doy 2000 caballos, bueno, si es que tenés hombres para ponerlos. Vaya, hablando así un poco. Hablando así, claro, caliche. Y habla de un acuerdo, pero si habían llegado a un acuerdo y lo habían incumplido. Es que es el padre de la mentira. Mire, en Juan... Dígame la cita. 8:44, creo. ¿Qué dice? Que es el padre de la mentira. Sí. Ahí donde dice que es el padre de la mentira.
Me llama la atención esa cita, siempre me ha dado mello. Sí, mire, voy a ver si la tengo yo por aquí, lo encuentro Porque antes. dice que el que... Aquí la tengo, mire, dice Juan 8, 44. Pues en la Nueva Traducción Juan Viviente la tengo yo. 8, Pues ustedes son 21 hijos de tengo. su padre, el diablo, Sí. y les encanta hacer las cosas malvadas. Sí. Que él hace. No, nosotros no, y nos cubrimos. Estamos hablando de este rey. Reprendemos. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo a su naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Este aquí está, pero en su flor. O sea, está mintiéndole, pero claro, ya la gente está con miedo, los están asediando y él va diciendo cosas. Entonces, y la gente que en aquel momento adoraba a algún dios con D minúscula, a esa altura yo creo que ya alguno le estaba dando la razón a este enemigo. Por eso hay que tener cuidado, hermanos. Por eso es que yo voy ahí haciéndole hincapié, porque cuando el Señor me mostraba decía yo, Padre Santo, si es que el enemigo mete temor, ya después dice cosas sin sentido, pero que si nosotros conocemos la palabra, nos damos cuenta. Seremos Por eso, libres. exacto, por eso, por falta de entendimiento, El fue llevado pueblo cautivo, se ¿no? enfrena. Y fue llevado cautivo. Sí. Entonces, tenemos que conocer la palabra, porque si alguien a usted le dice, mire, le voy a poner un ejemplo contemporáneo. Ay, vos, échate un traguito. Si no le dijo Una Pablo, cerveza cristiana. no, le dice, y no le dijo Pablo, es que sí, he escuchado, y no le dijo Pablo a lo de Tesalónica, fue, a uno de los hermanos de aquel tiempo. Hermanos. Le dijo, ustedes se emborrachan, pero no les dijo que no podían tomar. Sí. Mire, entonces uno dice, No los corrigió cuando su obligación como apóstol era decirles, o sea, cuando llega, no sé si es en esa cita, y dice, yo quise traeros vianda, es otra. pero no pude, Sí. porque son como niños. Dice, hay entre vosotros celos, contiendas, borracheras, tarará, 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 tarará. Se lo digo así para no pronunciarlo. Sí. ¿Por qué? Porque dice, más en el otro capítulo que sigue, dice, esto erais. Pero, hermano, nosotros, fíjese que yo conocí, y eso sí lo voy a decir con libertad, aquí en España, aquí en Madrid, hay una iglesia donde beben cerveza cristiana y después van a servir. Cerveza cristiana. Sí. ¿Me da una cerveza cristiana, por favor? ¿Se imagina? Por favor, mesero, una cervecita cristiana. Qué vergüenza. Y un trozo de jamón y aceitunas y un jamón ibérico ahí con pan tostadito. Y luego, hermano, yo es que digo, ¡oh! Tienen la desfachatez y el descaro de ir a recoger la ofrenda. Como dicen ellos, a peinar ovejas. Qué triste. Es algo, hermano, delicado, porque ella está hablando del diablo, que el Señor lo reprenda. Pero ¿qué dice? Vuestro padre el diablo. Dice, vosotros sois hijos. Usted no. Aquellos que están por allá son hijos de vuestro padre el diablo. Y como sois hijos de él, las obras de él haréis. Pero dice, los hijos de Abraham, las obras de Abraham haréis. Entonces tenemos que tener mucho cuidado a la hora de con quién te sentás a comer, con quién te sentás a hablar, con quién vas al cine. ¿A qué vas al cine? ¿A que te rasquen los piojos? ¿A que te trinquen? ¿A que te besen? ¿A qué vas, hermano? Por favor, no me vengas a decir, ay, pastora, es que me enamoré porque es que es tan linda. Mire su pelito, mire qué lindo, cómo se le hace. Ay, es que la amo. ¿Es cristiana? No, pero se puede convertir, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, si oro, se convierte. Seguro que sí. Hermano, ¿qué estás haciendo? Uy, me da. Este es un regaño pastoral en vivo. Me da así como que. ¡Oh!
No podemos, hermano, por favor. O sea, si decimos que somos cristianos y amamos al Señor, entonces amémoslo de verdad. Amén. Amémoslo. Amar es darse, hermano. ¿Qué es amar para usted? Es entregarse, pero con sinceridad. Amén. Puede seguir y yo la regaño. Usted siga y yo la regaño. A mí no me regañe. Pero sí le quería comentar una cosita ahorita que usted estaba hablando. El enemigo, aparte de mentir, porque aquí ya estaba mintiendo, diciendo de que Ezequías había derribado altares del Señor. El enemigo siempre va a buscar que dejes de confiar en ministros verdaderos. Que dejemos de confiar en las cabezas pastorales, trayéndolo a nuestro tiempo. En este caso era empezar a desconfiar de su rey, de un rey que el Señor había puesto. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado, ¿verdad? Mucho. Y miren lo que les voy a leer después, porque a mí cuando yo lo leí me impactó en el versículo 25. A ver. 26, me voy a saltar al 26. Entonces tanto Eliaquín, Sebna y Joa, que eran los jefes de Estado Mayor, ¿verdad? Le dijeron al jefe de Estado Mayor, perdón. Sí, dice, por favor, háblanos en arameo, porque lo entendemos bien. No hables en hebreo, porque oirá la gente que está sobre la muralla. Y paro un segundo. El enemigo habla nuestro idioma. El enemigo va a hablar nuestro idioma. Y muchas veces lo va a manejar mejor. ¿Por qué? Para amedrentar. Y hay algo que quiero decir. Sí, dígalo. Así como él habla, pero le voy a decir algo. En el infierno se conoce su acento de voz, se conoce mi acento de voz, se conoce su acento de voz. Cuando usted clama, dice la Biblia, claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Amén. Así que no vamos a temer, vamos a luchar tomados de la mano de Jehová de los ejércitos. ¿Usted cree que cuando yo me pongo así que se oye, se conoce? Cuando aquellos enchamucados andaban comprando, que querían comprar dones, yo vengo en nombre de Pablo. Ni Pablo podían decir. Les zamparon su buena macaneada y quedaron felices. Una buena arrastrada. Todos morados, hermano. Entonces ella está diciendo que les dice, háblame en arameo porque entiendo mejor. O sea, por favor, si en arameo era el idioma nativo de Cristo Jesús. Entonces, ¿qué falsificación más falsificadora, verdad? Sí, ¿sabe qué pasa? Que aquí los enviados por Ezequías no querían que el enemigo estuviera hablando lo que hablaba el pueblo porque los estaba metiendo miedo directamente. O sea,